Soy Francisca Rojas Arriagada, soy actriz y me dedico al teatro. Coméntanos tu gusto por actuar, por el teatro, ¿de dónde viene? Yo siempre cuento esta historia. Yo cuando chica vivía en la casa con mis abuelos y en esa casa también vivían mis primos. Vivíamos todos juntos. Entonces, como antes no había internet, no había Netflix ni nada, había que entretenerse. Entonces yo era la más chica de mis primos, eran 4 primos y yo era la quinta. Entonces, para no aburrirnos, creamos historias o hacíamos representaciones a las 9 de la noche cuando llegaba el tiempo en las noticias. Era la noche de la poesía, la noche de la batería, la noche de la actuación, representaciones de cuentos. Entonces, como que desde chica jugué a disfrazarme. Y la oralidad, digamos, era costumbre dentro de la familia. Entonces, en vez de ver las noticias, que te estoy hablando del año 85, 86, que no era muy agradable ver noticias, nosotros hacíamos nuestras manifestaciones artísticas junto a mis primos. Y yo creo que desde ahí ya me picó el bichito porque creo que se me hacía fácil. Entonces en el colegio, si alguien tenía que recitar, me ponían a mí. Si alguien tenía que cantar, era yo, o bailar. Y creo que desde chica tuve como esta inquietud artística, porque se me hacía, no sé si fácil, pero algo que me gustaba mucho hacer. ¿Sentías que había dentro de ti una necesidad de expresarse? Una necesidad de expresarme, y no solo como desde actuar, desde que me vieran, sino también tenía que ver como con escribir o como mis pensamientos, las cosas que yo pensaba. Yo decía, ¿cómo esto lo puedo expresar? Porque igual me daba ver, claro, podía bailar, cantar, recitar, pero hablar de mí, de lo que yo sentía o lo que pensaba, me daba vergüenza. Entonces lo escribía, pero no era capaz de llevarlo a que otros lo vieran. Era como una intimidad, sobre todo ya creciendo en la adolescencia, cuando empiezan a crecer como más conflictos, digamos. Yo decía, ¿qué hago con esto? No sé qué hacer con esto. Y ahí quedó guardado durante mucho tiempo. ¿Recuerdas algún momento particular que tú hayas dicho, esto quiero para mi vida, que te haya hecho como un clic o alguna sensación especial? Mira, súper simbólico porque hace un par de semanas murió Héctor Noguera. Y yo creo que iba en primero o segundo medio y estaba teatro al aire libre y había una obra que era El enfermo imaginario. Y le dije, mamá, llévame a ver la obra, qué sé yo, ya, y mi mamá me llevó. Y yo no sé, o sea, creo que habré visto a Héctor Noguera, pero no era alguien, un referente que yo tuviera. Para mí era mal happening, era como una referencia, pero así como actores profesionales de teatro, no. Y me acuerdo que fui a verlo y yo quedé impresionada cómo un hombre durante 45 minutos sostenía él solo una obra. Y me acuerdo de su ojo y de su vestuario blanco, y fue como, yo quiero hacer esto. Aparte que lo vi y me surgió como que era todo tan entretenido, era todo tan activo, era todo tan presente. Mamá, voy a estudiar teatro. Y obviamente así la niñita de nuevo anda con sus cosas, con su fantasía. Y justamente cómo fue esa reacción de la familia, porque decir teatro o decir carreras que son más bien de este ámbito artístico, a algunas familias no les parece. O sea, si bien siempre me dijeron que pensar en otras opciones. Mi papá me dijo educación física, porque siempre fui buena para el deporte, o educadora de párvulos, por esta cosa como lúdica que yo tengo. Mi mamá profesora. Y yo decía, sí, puede ser. Y también PDI. Y yo me acuerdo que me habían operado de la rodilla y fui a dar el examen físico y no podía porque estaba recién operado. Entonces, papá, lo intenté. Y todos los años no quiero estudiar. Obviamente en mi colegio no había academia de teatro, no había teatro, donde yo vivía tampoco había como un centro cultural donde hacerlo. No, yo lo que hacía era siempre como en mi pieza, frente al espejo, que yo creo que fue mi gran compañero durante muchos años. El espejo era como era mi escenario, mi pieza. Entonces me acuerdo que tenía que dar la prueba de actitud académica en esos tiempos. Y anda, ya, ¿qué voy a estudiar? Teatro. Así como, no, pero hablamos en serio. No, en serio. ¿Y dónde voy a estudiar? No sé. ¿Y te va a dar el puntaje? No sé, porque yo pajarita a los 17 años, de verdad, no sabía nada. Y tampoco tenía apoyo de alguien que me instruyera, que me dijera, que me acercara. No tenía ningún amigo actor, no tenía ningún amigo artista, porque todos en mi colegio eran ingenieros o abogados, todos iban a estudiar eso. Y le dije, papá, voy a dar la prueba, necesito plata para ir a Santiago. Me dijo, no te voy a dar plata.
Ya entonces llévame al terminal. Me llevó al terminal. Y yo ya iba subiendo al bus y yo lo miro para atrás. Digo, ya papá, ¿me vaya a pasar o no me vaya a pasar plata? No, no te voy a pasar plata. Yo le dije, ok, si tú quieres que me quede en la casa, lavando la loza, pasando la aspiradora y haciendo el aseo, lo hago. O si no, pásame la plata. Y por cansancio, mi papá me pasó la plata y me fui a Santiago sin conocer Santiago, nada. Y fui a dar una prueba a una escuela de teatro y quedé, y ahí ya me quedé. Francisca, nos contabas acerca de cómo te fuiste de alguna manera enamorando del teatro. Y quisiera saber también ahí cómo, qué área del teatro te fue encantando más, porque claro, sabemos que hay diferentes tipos de representación escénica. ¿Y a ti cuál fue la que te fue cautivando más? O sea, primero decir que se me hizo más difícil de lo que yo creía. Yo pensaba que iba a ser más fácil, pero cuando me empecé a meter en el mundo y empecé a entender la teoría teatral eh, y las distintas como aristas que tenía el teatro, ahí me di cuenta que no era fácil. Y el hecho de someterte todos los años a una comisión que te evaluaba, donde uno estaba expuesta totalmente, no fue fácil. Y en primera instancia, egresando de la escuela de teatro, al tiro hice un diplomado en danza teatro, porque siempre he pensado, bueno, es que todos lo dicen, no es que lo piense yo, sino que por el cuerpo es por donde pasa todo. Pasan las emociones, las expresiones, lo que no expresamos. Entonces yo creo que el cuerpo es como lo que más, la primera lista, digamos, que me gustó. Y a medida que fui creciendo, empecé a estudiar otras cosas. Si bien no soy experta, pero me interesa mucho la dirección, ahora estoy terminando un diplomado en dirección teatral, también me gusta mucho la dramaturgia. Ahí sí que no soy muy buena, pero lo intento, pero el mundo del dramaturgismo es muy interesante de cómo compongo la historia y cómo voy escalando la historia para que siempre haya un punto de ataque o darle una vuelta a la historia que al final tiene que ver de cómo es la vida. Cómo la vida uno mismo lo va sorprendiendo cada cierto tiempo, cada cierto año y nos desconfigura o nos transforma. Y eso es lo lindo que tiene la dramaturgia. Y como te decía anteriormente, que también el cuerpo y la dirección. Ahora, dentro de lo que tú has hecho ya en el teatro con esta trayectoria que llevas, ¿tienes algún trabajo especial también que tú digas, este lo recuerdo particularmente porque o me costó mucho o me dio mucha satisfacción, no sé? Sonar todo. Primero, un gran desafío que tuvimos como compañía, que en ese momento yo estaba en la compañía Homenaje de Chile, en Rancagua, que fue hacer el primer musical, que era Súbele el musical, en donde nosotros como intérpretes teníamos que cantar, bailar y actuar y hacer la dramaturgia. Entonces fueron muchos meses de trabajo, el equipo se desgastó mucho porque mucho tiempo juntos tratando de crear algo que era un sueño, porque como yo soy de Rancagua, la mayoría de nuestra familia venía desde Suben. Entonces queríamos poner eso en valor y nos costó harto. También tenía que ver con los fondar, con conseguir los recursos, porque era un musical, por ende, los recursos económicos eran fundamentales. Estando acá en Calama, me acuerdo por la corporación cuando me tocó interpretar a Violeta Parra. Hicimos un concierto teatral. Defensa Violeta. También fui parte también de la dramaturgia física, digamos, como de las acciones físicas, y creo que fue un montaje muy, muy bonito, muy sensible. Después ya con la compañía Teatro Patrimonial hicimos José Saavedra Presente, que hablaba sobre el paso de la caravana de la muerte por Calama, y todas las personas que fueron ejecutadas, fusiladas aquí, que fueron 26, y hablábamos principalmente de José Saavedra, un joven de 17 años que fue ejecutado por las fuerzas militares, y yo interpretaba a su hermana, Victoria Saavedra, que escribió un libro, Ojos color del tiempo, y en base a ese libro hicimos la dramaturgia y estuvimos en territorios creativos por Teatro Amila aquí en Calama, y pudimos viajar por los distintos liceos de Calama, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, mostrando esta historia tan necesaria, porque la memoria no se puede olvidar. Bueno, quisiera que me cuentes ahora también cómo llegaste a esta tierra. Entiendo que también de alguna manera te enamoraste de Calama, ¿no?
El 2014, mi marido se gana un concurso en el hospital El Cobre y me dice, vámonos. Y yo, uno pensando en la familia, dice, ya, vámonos. Nos vinimos, el primer año fue complicado, porque yo segunda vez en mi vida, digamos, que me deprimía. No entendía el clima, no entendía la gente. Encontraba de que eran todos muy tímidos, muy reservados. El clima, yo sabía que el viento salía a las 9, a las 12, a las 3, a las 6, a las 9 y así. Los días nublados eran muy escasos. Y me costó acostumbrarme por un asunto como de luz, mira la tontera. Pero después del año algo pasó de que empecé a trabajar, empecé a hacer teatro. Y ahí empecé a conocer gente, empecé a conocer niños, empecé a trabajar primero con primera infancia, acá en Calama. Y ahí me fui enamorando y cada vez empecé a tener más trabajo y empecé a conocer más gente como actores, músicos. Y me fui enamorando. Hace un par de años mi esposo lo despidieron de la empresa y me dijo, vámonos. Y yo le dije, no, yo me quedo. ¿Y por qué te vas a quedar? Dije, porque aquí en Calama está mi vida, aquí ya hice raíces. Ahora entiendo y agradezco el sol que tenemos todos los días, el cielo celeste que tenemos casi todos los días, este oasis, porque es un oasis, por ende hay mucho fruto, es como un semillero, como que Calama tiene tanto por entregar. Y también pensar en el territorio en el que estamos, que tiene tanta historia, tiene tanta memoria, tiene tanto patrimonio. Y yo creo que nosotros los artistas somos los encargados de hacer florecer este patrimonio para que en verdad sea un bello oasis. Entonces yo creo que esa es una como de la, no sé si lucha, pero al final el trabajo que tenemos nosotros los artistas, de que Calama, de que esta provincia sea visibilizada, pero no solamente por los que estamos acá, que salga, que en otras ciudades conozcan de verdad cuál es el patrimonio, la memoria de este lugar. Tal vez mucha gente va a ver esta entrevista, a lo mejor algún niño, alguna niña que tiene las mismas inquietudes que tú tenías al principio, que nos contabas que sentías que había que expresar algo y que había que buscar ese camino. ¿Qué les dirías a ellos en este ratito? Les diría que si ellos sienten que tienen que expresar, que busquen distintas vías. Por ejemplo, el teatro no es que uno solamente actúa o dirige, uno también escribe, uno también es profesora, también yo soy profesora, uno también diseña, uno también canta, uno también baila, que hay distintas manifestaciones donde uno puede sacar lo que uno tiene guardado acá adentro, que no se enfoque solamente en uno. También decirles de que el camino es difícil, no es fácil. El promedio de ingresos que tiene un actor aquí en Chile son 400.000 pesos. Esa es la realidad de los artistas chilenos. Algunos podemos ganar más, pero para ganar más plata se requiere trabajar mucho. Yo soy, tengo esta especialidad en danza teatro, soy pedagoga teatral de la Católica, estoy sacando un diplomado en dirección, soy parte de una compañía, de otra compañía, trabajo en el Centro de Arte, trabajo en distintos colegios, trabajo en la cárcel, distintos proyectos. Porque eso es lo que se necesita, trabajar mucho, ser inquieto, no quedarse porque nadie te va a ir a buscar, hay que ser inquieto, hay que ser curioso, hay que preguntar, hay que ir. Eso le podría decir. Te quiero agradecer mucho esta conversación en esta penumbra de este lugar donde trabajas permanentemente. Lo último, ¿qué significa este espacio para ti? Este espacio es muy simbólico porque no cualquiera tiene este espacio. Ojo, que a lo largo de Chile hay pocos espacios como esta sala. Vienen amigos de Antofagasta y me dicen, oye Pancha, ¿tú haces clases aquí? Sí, yo hago clases aquí. Ojalá que en Antofagasta existiera este espacio. Por este espacio han pasado muchos alumnos. Aquí hemos bailado, hemos cantado, hemos llorado, nos hemos expresado, hemos cerrado los ojos, hemos respirado, nos hemos sentido. Este espacio escénico construye distintas realidades. Este es un espacio de sueño, de imaginación, de juego. Y siempre agradecer a mis alumnos. Me gusta mucho trabajar con jóvenes. Tenemos tanto que aprender de ellos, tenemos que escucharlos tanto lo que ellos quieren decir. De repente, perdón, voy a alargar un poco, pero de repente como nosotros los adultos, como que pensamos que los jóvenes en esta generación, no sé, es como, ay, la música que escuchan o cómo se viste, pero ellos tienen
bueno, tienen la juventud, tienen una genialidad, tienen una forma de expresión, la música que escuchan. Hay que escucharla, nosotros tenemos que abrirnos, flexibilizarnos a la juventud que de verdad tiene mucho que decir y el cómo lo dice es lo interesante. Así que bueno, eso, agradecer a mis alumnos, que los quiero mucho a todos, sobre todo a los que están ahora egresando, o algunos se deberían estudiar teatro, así que eso. Te agradezco mucho.